Si no, no vamos a comer. Gracias, Diego, Karina. Igualmente van a estar en el break, ¿no? Sí. Perfecto. En el siguiente bloque va a tratar Sergio Bolini de PCI Compliance, va a hablar sobre conformidad mediante la revisión de código y firewall de aplicación. Sergio es director de tecnología del ITech, graduado de la ESLAI, Escuela Superior Latinoamericana de Informática. Cuenta con una amplia experiencia en el mercado corporativo de tecnología para la seguridad de la información. Actualmente a cargo de la innovación tecnológica, normas y políticas, capacitación y demás temas que hacen a la propuesta de valor del ITech. Sergio, también. Bueno. Bueno, buenos días a todos. Hoy de lo que vamos a hablar es de brevemente la PCI DSS, de qué se trata esta norma y qué tecnologías podemos utilizar para lograr conformidad, no de todo, pero de ciertas cláusulas, para pasar exitosamente una auditoría. Y también vamos a hablar, más allá de lo que es la PCI DSS propiamente dicha, de temas de seguridad. Entonces, bueno, como les decía, vamos a ver las secciones y cuáles son las cláusulas que nos interesa a nosotros analizar. También, bueno, ver cuál es la problemática, más allá de lo que es la conformidad con la norma, de, bueno, por qué necesitaríamos adoptar estas tecnologías. Después analizamos brevemente lo que es la tecnología de análisis de código por un lado y lo de firewall aplicación por el otro, y finalmente hacemos algunas conclusiones finales. Entonces, la PCI DSS es un estándar de seguridad de tecnología que fue establecido por las propias empresas de tarjeta de crédito. Van a notar que bueno, muchas de estos slides tienen mucho texto, lo cual no es una muy buena práctica para una presentación, pero mi idea era que pudieran ver directamente en qué partes de la norma aplica la tecnología de la que más adelante vamos a hablar. Dice entonces que bueno, está desarrollado para fomentar y mejorar la seguridad de los datos del titular de la tarjeta. La idea es que todos los que hagan transacciones de comercio electrónico con tarjetas de crédito están obligados a cumplir con esta norma. Por lo tanto, tenemos un motivo de negocio por el cual específicamente tenemos que cumplir con su cláusula. Junto con el establecimiento de la norma se estableció el PCI Security Standard Council, que es quien mantiene viva, digamos, esta norma, la va actualizando en base a las novedades de la tecnología, y por otra parte es quien se encarga, quien es responsable en última instancia de las certificaciones PCI DSS de los distintos comercios online. Como para tener un pantallazo, estos son los 12 requisitos, por supuesto están explicados y detallados en sus requisitos. Pero bueno, en cuanto a los títulos son estos 12 y los que a nosotros nos van a interesar en esta charla son específicamente estos 3. La protección de los datos del titular de la tarjeta, lo que es desarrollo y mantenimiento de sistemas seguros y finalmente lo que es los testeos de seguridad de estos sistemas. En cuanto al requisito 3 de proteger los datos del titular de la tarjeta, incluye no almacenar datos de los titulares, salvo que sean absolutamente necesarios, y truncar todo lo que sea posible. Un problema típico aquí es que, por ejemplo, se guarda los códigos de seguridad de las tarjetas, o sea, aparte del nombre y del número del titular y del número de la tarjeta de crédito, muchas veces se guardan también los códigos de seguridad, lo cual está violando este requisito. Y bueno, más allá de que claramente ante una auditoría ahí habría una no conformidad, tenemos también la situación de que
si esa información se perdiera, quien lo obtuviera podría hacer cualquier tipo de transacción a nombre del titular de la tarjeta. Entonces, bueno, este requisito tiene una razón de ser específica. Y específicamente en el punto 3.2 establece que aún cuando estén encriptados los datos, tampoco deben guardarse. O sea, no es nada más que guardemos todo pero protegido, sino no, hay cierta información que no debe almacenarse. Se utiliza para establecer la transacción, pero no se puede almacenar, no se debe almacenar. En el requisito 6, que tiene que ver con el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones seguras, tenemos 3 subrequisitos. El 6.2, que es el que manda establecer un proceso para identificar las vulnerabilidades de seguridad ya reconocidas. Es decir, si ya hay cierto tipo de prácticas de programación, si ya hay cierto tipo de vulnerabilidades que son conocidas en el mercado, en la red, bueno, mínimamente esas tenemos que saber tratarlas. El PCI Security Council es miembro del OWASP, que es una entidad que trabaja sobre el tema de vulnerabilidades de código y publica periódicamente un top 10 de las principales vulnerabilidades por lo difundidas que están, lo frecuentemente que ocurren y lo grave que resultan. Ahora lo vamos a ver, pero cuando se refiere a esto, también cuando se refiere a vulnerabilidades conocidas, específicamente se refiere a lo que es OWASP. Para pasar exitosamente una auditoría tenemos que tener todas las vulnerabilidades de OWASP adecuadamente controladas. Después, en el punto 6.3, lo que nos está diciendo es que nuestros procesos de desarrollo tienen que incluir la seguridad desde el principio. Un problema típico es que cuando se desarrolla una cierta aplicación, todo el ciclo de vida en lo que se focaliza es en la funcionalidad requerida y en los tiempos de entrega. Y al final de todo, si tenemos suerte, antes de salir a producción, le testeamos la seguridad. Claramente esto no es una buena práctica. Primero porque hacerlo de esta forma va a hacer que muy probablemente no detectemos todo lo que realmente seríamos capaces de detectar. Y por otra parte, aquello que sí detectamos se vuelve mucho más costoso de corregir, porque, como sabemos, en el ciclo de vida del software, cuanto antes detectamos un problema, más barato resulta resolverlo, más barato en tiempo, en dinero. ¿Okay? Entonces, la idea es que, tanto como buena práctica de seguridad como buena práctica de negocios, es importante que la seguridad esté incluida en el ciclo de vida del software desde el inicio y no algo que hacemos al final porque, bueno, queda bien. Y específicamente la 637 habla de revisión de código. Cuando dice personalizado es desarrollado internamente, o sea, es código al cual nosotros tenemos acceso a las fuentes, antes de poner en producción. Cuando hablamos de revisión de código podemos decir tanto como un experto o un grupo de expertos analizándolo o herramientas automatizadas. Lógicamente, si uno utiliza una herramienta automatizada, va a escalar mucho mejor que si dependemos del conocimiento experto de ciertas personas. Aquí tenemos lo que les mencionaba anteriormente. El top 10 del OWASP es parte integrante de la norma y dice específicamente que debemos prevenir la ocurrencia de todo esto, por lo menos. Lógicamente, la lista de todas las vulnerabilidades posibles no se agota aquí, pero esto es algo que sí o sí tenemos que estar controlando. De vuelta, por temas de normativos, como por temas de seguridad.
Porque más allá de lo que diga la norma, todo esto realmente implica un riesgo si lo tengo en mis aplicaciones. Entonces, por ambos motivos, me interesa resolverlo. En el requisito 6.6 establece que todas las aplicaciones web visibles en redes públicas, llámese Internet, tienen que, por lo menos, haber o bien pasado por un análisis de código con algún tipo de herramienta, o bien tener un firewall de aplicación delante. Esto es directamente un requisito de que estas tecnologías tienen que estar utilizadas en mi organización. Lo que la norma dice es o bien esta o bien esta otra. Lo que el Council recomienda es utilicen las dos porque lógicamente cuanto más mecanismos de seguridad tengamos, menores van a ser los riesgos que estamos corriendo. Finalmente el requisito 11, que es el testeo periódico de la seguridad de nuestros sistemas, donde entre los distintos subrequisitos está el de hacer penetration tests periódicos y específicamente en lo que es la capa de aplicación. Tengan en cuenta que bueno, la PCI habla de toda una serie de cosas que no es nada más que aplicaciones en sí, de repente me habla de temas de seguridad física o seguridad perimetral. Pero de lo que donde nos estamos centrando en esta charla es en la seguridad de las aplicaciones en sí. Entonces, cuando hago un testeo de penetración, no solamente tengo que ver si consigo pasar a través de una cierta puerta donde debería haber un guardia verificando mi identidad, o si consigo acceder a un cierto puerto de un cierto servidor, sino también a nivel de la aplicación en sí publicada en Internet, que tengo que testear para verificar la presencia de vulnerabilidades. Entonces, en cuanto a lo que es la PCI DSS, es lo que acabamos de ver. Son los ítems que nos interesan. Ahora bien, como les decía, esta problemática no se trata nada más que de cumplir con una norma. Se trata también de tener los niveles de riesgo de nuestro negocio dentro de límites razonables. Lo que nosotros estamos tratando de proteger son nuestros datos que son accedidos a través de distintos componentes, como el sistema operativo, la red, los desktops, acceso remoto y las aplicaciones. Típicamente, un perímetro de seguridad donde tenemos un firewall, un IDS IPS en la red o en el host, antivirus en los desktops, cosas por el estilo, es algo que ya es bastante conocido, por más que bueno, siguen habiendo novedades como recién vimos. Es un tema conocido y que ya muy difícilmente vayamos a encontrar a nadie que no tiene un firewall, y menos todavía si alguien hace transacciones online. El problema donde nos tenemos que focalizar es en las aplicaciones. Más del 75% de los ataques ocurren al nivel de la aplicación. Es decir, dado que todo el perímetro está, por así decirlo, bastante solidificado, el problema de seguridad perimetral es un tema, por así decirlo, bastante cocinado. Donde más están ocurriendo los ataques es a nivel de la aplicación, que es donde más formas distintas tengo de establecer un ataque. Además, o sea, muy específicamente, el 64%, según Information Week, de 10 millones de incidentes de seguridad analizados, el 64% fueron específicamente al puerto 80. ¿Okay? Entonces, estamos hablando muy específicamente de lo que son aplicaciones web. Lo que nos estamos encontrando es que, en base a esto, hoy el camino de menor resistencia para un atacante es la aplicación. Entonces, es ahí donde deberíamos centrarnos y también tener en cuenta que lo que es el enfoque tradicional de perímetro de seguridad ya no alcanza para mantener mis riesgos acotados a niveles aceptables. Entonces, en cuanto a las tecnologías en sí de las que les quería hablar.
Tenemos primeramente lo que es análisis de código, que tiene análisis estático y análisis dinámico. En el caso de análisis estático, lo que se hace es, como su nombre lo indica, ver el texto fuente, que por supuesto para que una herramienta sea capaz de analizarlo, tiene que estar dentro de alguno de los lenguajes específicos soportados. No puedo analizar código fuente de absolutamente cualquier lenguaje, sino que bueno, tienen que ser alguno de los que se soportan por la herramienta que se trata. La idea es que esta herramienta tiene que estar implementando, por así decir, conocimiento experto, de la misma forma que yo podría o bien usar una herramienta o bien usar un grupo de expertos que conocen de la problemática de vulnerabilidades de seguridad, que se sienten y lean el código. La idea es que ese conocimiento esté a disposición como una base de conocimiento, para la redundancia, de una herramienta que pueda escanear el código y encontrar patrones que le permiten detectar tales y cuales vulnerabilidades. Al utilizar análisis estático de esta forma, bueno, tenemos los requisitos 6.2, 6.3, 6.6 que estamos, a los cuales estamos respondiendo. Base de conocimiento con reglas predefinidas, lo que les decía recién, por lo menos tiene que incluir las del OWASP, como para empezar a hablar. Deberían ser unas cuantas decenas, no solamente las 10 del OWASP. Pero esto es como para empezar a hablar. Si tenemos una herramienta que no me detecta lo de OWASP, olvídense, no está resolviendo el problema. Además, es importante que la herramienta que yo esté evaluando tenga la flexibilidad de permitirme desarrollar nuevas reglas propias que tengan que ver con mis aplicaciones. Por ejemplo, en cuanto al requerimiento 3.2, yo tengo que poder escribir una regla que me permita detectar cuando el campo que corresponde con el código de seguridad de la tarjeta lo estoy almacenando. Si tengo una herramienta que me permite armar una regla de ese tipo, el hecho de que tenga un escaneo y esa regla no se gatille me permite demostrar que estoy cumpliendo con el requisito 3.2. Y más allá de demostrar el cumplimiento de los requisitos, me quedo tranquilo que no estoy guardando lo que no tengo que guardar, porque si lo llego a perder, mi cliente y por lo tanto yo, vamos a tener un problema. La idea también es que no solamente pueda detectar vulnerabilidades, sino también categorizarlas por el nivel de criticidad que tiene la vulnerabilidad en sí y también el nivel de criticidad que tiene la aplicación de la cual se trate, que eso es lo que tiene que ver con el riesgo de mi negocio. Si yo, como buena práctica, debería analizar todas mis aplicaciones, pero lógicamente no todas las aplicaciones tienen el mismo valor para mí. Y supongamos que tengo dos vulnerabilidades iguales, pero en una aplicación que mueve dinero y me resulta crítica y otra aplicación que me permite, no sé, enviar mensajes en un home banking, enviar mensajes al banco, por ejemplo. Bueno, claramente no tiene el mismo nivel de criticidad. Por lo tanto, cuando yo tenga en un repositorio centralizado la lista de todas las vulnerabilidades detectadas, yo quiero que mi sistema sea lo suficientemente inteligente, por así decir, para asignarle mayor prioridad a la que resulta de mayor prioridad para mi negocio, la que implica mayor riesgo para mi negocio. ¿Correcto? Y el análisis estático tiene básicamente dos modalidades posibles. Una es la que llamaríamos inspección batch, donde lo que voy a hacer es acceder al repositorio de los fuentes y hacer ahí un escaneo completo de ciertas aplicaciones, ciertos módulos, bueno, eso según las necesidades, pero en una forma totalmente transparente, si se quiere, para el desarrollador. Porque una vez que las cosas están en el repositorio, después alguien de auditoría, alguien de seguridad, hará el escaneo de esas fuentes, generará el reporte correspondiente y a partir de ahí se distribuirán las tareas de, bueno, ok, hay que trabajar primero con estas, tal
tal persona va a trabajar con tal otra va a trabajar con tal, estas las dejamos para más adelante, estas no nos preocupan porque los niveles de riesgo que implican están dentro de límites aceptables. La otra forma posible de trabajar es con integración con el entorno de desarrollo. Si mi herramienta de análisis estático me permite integrarme al IDE del desarrollador, entonces el propio desarrollador, cuando termina de codificar lo que estaba haciendo y lo va a enviar al repositorio, antes de enviarlo puede hacer un escaneo de lo que acaba de generar como para detectar qué problemas de seguridad puede tener y resolverlos él mismo en el momento. De forma tal que todo lo que finalmente vaya a parar al repositorio esté limpio, y si no limpio, por lo menos esté libre de cualquier vulnerabilidad de alto riesgo, según las políticas que nosotros podamos establecer en forma centralizada, que eso también es importante. La idea es que cuando el desarrollador hace este escaneo y el módulo que trabaja en el IDE detecta una vulnerabilidad, no solamente le diga apareció tal vulnerabilidad, sino obviamente le indica cuál es la línea de código, o las líneas de código que generan esto, por qué esto es un problema de seguridad y cómo resolverlo. Esos otros dos puntos son fundamentales. Primero, porque típicamente los desarrolladores, cuando introducen vulnerabilidades en el código, lo hacen por accidente, lo hacen por error, lo hacen por desconocimiento. Entonces, la mejor forma de resolver el problema es tener desarrolladores que no introduzcan vulnerabilidades. Lo que podemos hacer al respecto es ir enseñándoles de qué se tratan estas vulnerabilidades, por qué representan un problema de seguridad y también, muy importante, cómo se resuelven. Porque hay veces que yo le digo, esto está mal, pero el desarrollador puede no tener en claro de qué forma debería eso resolverse. Entonces, que la base de conocimiento que utiliza la herramienta no solamente disponga de las reglas, sino que disponga de la información de contexto que a un desarrollador le permita entender por qué eso es un problema y corregir el error, me estoy perdiendo muchísimo. Porque una vez que el desarrollador comprende esto y puede él resolver el problema, la próxima vez no va a cometer el mismo error. Y ahí también salgo ganando. Hablando de temas que no son estrictamente de tecnología, pero tienen que ver con el uso de la tecnología, es muy importante la forma en que esto se encare, para la redundancia, de cara al desarrollador. Si nosotros lo hacemos sentir que está en la casa de Gran Hermano, que lo están persiguiendo, que están buscando a ver en qué se equivoca para llamar la atención y cosas por el estilo, muy probablemente el proyecto no salga bien. De algún modo hay que seducirlo, hay que mostrarle todas las ventajas que tiene esta herramienta, que le va a permitir trabajar mejor, cometer menos errores, ahorrar tiempo y poder irse más temprano a casa. Cuando nosotros conseguimos eso y conseguimos que el desarrollador se ponga del lado de quien impulsa esta iniciativa, el 50% del proyecto va a estar adentro. Idealmente, ¿no es cierto? No suelen ser así tan sencillas las cosas, pero es importante que, aún en una compañía con áreas internas separadas, con distintas necesidades, distintos intereses, distintas disputas, el tener este concepto en cuenta por parte de quien está impulsando esta iniciativa es importante para tener la menor resistencia posible. Decir seducirlo sería tal vez mucho, pero por lo menos minimizar la resistencia que va a encontrar. Eso es una parte importante de que un proyecto de este tipo tenga éxito. Decíamos
recién todo lo que es el análisis estático, que se da o bien en el desktop del desarrollador o bien en el repositorio de las fuentes. Ahora de lo que hablamos es de análisis dinámico, es decir, analizo la aplicación cuando se está ejecutando. Esto es importante porque, lógicamente, hay vulnerabilidades que solo van a aparecer en el momento de ejecutarse y no son detectables mirando código estático. Si apareciera una vulnerabilidad en el ciclo 50 de un bucle, no tenemos forma de detectarlo si no ejecutamos el ciclo, ¿correcto? Entonces, es por eso que el análisis sería incompleto si no tuviéramos también un análisis dinámico. Por otra parte, un dato muy importante que un análisis dinámico me tiene que dar es cuáles son los puntos de acceso a mi aplicación. La diferencia entre, de repente, un mecanismo para hacer mantenimiento para administración remota y un backdoor es exclusivamente cuáles son los requerimientos del usuario. Si el usuario me requirió un puerto remoto de administración, está todo bien. Si no me lo requirió, eso es un backdoor y tengo un problema de seguridad. Claramente eso una aplicación no lo va a saber nunca. Pero sí una aplicación le puede decir a un auditor, estos son todos los puntos de acceso, y un auditor saber, este está bien, momento, este quién lo pidió, por qué está acá. Y no solamente saber que existe un punto de acceso, sino a qué línea de código se refiere y demás. El análisis dinámico tiene que saber ver también el código de la aplicación de forma tal que cuando detecta, sea un punto de acceso, sea una vulnerabilidad, me pueda referir exactamente a la línea de código de la cual se trate. Fíjense que si todo esto lo dejáramos para un pentest, por ejemplo, podríamos enterarnos de un cierto punto de acceso. Según que también oculto esté, por supuesto. Podríamos enterarnos de una cierta vulnerabilidad, pero no vamos a saber de qué línea de código se trata. O sea, nosotros si pasamos un escáner o si hay un experto haciendo un pentest, no nos va a poder decir cuál es la línea de código. Entonces, el troubleshooting que hay que hacer para poder resolver esa vulnerabilidad lo disminuyo a la mitad porque ya le estoy diciendo que los problemas lo tenés acá y te estoy dando pautas de cómo resolverlo. Entonces también estoy ahorrando mucho tiempo al poder tener una herramienta de estas características. La idea es que el análisis dinámico se integre con los procesos de Quality Assurance. Es decir, difícilmente voy a hacer esto en un entorno productivo. La idea es que yo lo voy a hacer en un ambiente de QA, donde yo modifico la aplicación, o sea, cuando yo implemento análisis dinámico, la herramienta modifica la aplicación para ponerle ciertos puntos de control, de forma tal de no modificar la funcionalidad, pero darle visibilidad del estado interno de la aplicación. Y en base a esto, puede detectar vulnerabilidades, puede saber cuáles son las líneas de código relacionadas y demás. Algo que es importante acá es que al poder hacer esto en el entorno de QA, quien hace el testeo de calidad de la aplicación no tiene que saber acerca de temas de seguridad. El que hace QA testea la funcionalidad y punto. Como un efecto colateral benéfico, tenemos el análisis dinámico de la aplicación con las vulnerabilidades que puedan haber sido detectadas, sin que quien causó la detección, por así decir, sea una persona con una formación en seguridad. Por supuesto que es deseable, pero no es necesario. Entonces, en cuanto a localización de líneas de código específicas con vulnerabilidades y demás, eso nos está permitiendo responder al requisito 6.6 y 3.2. Detección de puntos de acceso también, porque cuando hago un pentest estoy logrando mayor cantidad de información.
Es decir, no es esto un pentest, sino que hace que mi pentest rinda más. Y bueno, la idea es que finalmente yo pueda correlacionar los resultados del análisis dinámico con el análisis estático, para, por ejemplo, saber cuándo una vulnerabilidad que detecté en forma estática en el análisis dinámico me siguió apareciendo. Lo cual puede o no ser un problema, porque como les decía, puede haber vulnerabilidades que yo decido que puede ser que no valga la pena tomar acción, o puede ser que la acción haya decidido tomarla para más adelante. Algo que es importante, haciendo un paréntesis, en lo que es pasar exitosamente una auditoría, sea de PCI o en general de, qué sé yo, normas ISO o cosas por el estilo, uno no necesariamente tiene que mostrar que, por ejemplo, tiene 0 vulnerabilidades. Lo que uno tiene que demostrar es que tiene el control de lo que está ocurriendo. Es decir, si yo puedo demostrar que detecto, no sé, digamos, 10 vulnerabilidades, 3 de ellas son críticas, 5 medias y 2 bajas, y le estoy mostrando que las 2 críticas las encaré en el momento y las resolví. Las 2 medianas tengo planes para dentro de un mes y las bajas sé que en 6 meses van a estar resueltas. Y puedo demostrar que a lo largo del tiempo ese tipo de planes los llevo a la práctica y realmente lo que yo digo se cumple. Entonces lo que estoy demostrando es que tengo mis riesgos bajo control. Que eso es lo fundamental. No se puede pretender que haya aplicaciones con absolutamente 0 vulnerabilidades, como tampoco podemos pretender tener 0 bugs. Pero lo importante es demostrar que tenemos las cosas bajo control. Lógicamente, si la aplicación está llena de vulnerabilidades, las tengo documentadas y le digo sí, ya la vamos a ver, eso no es tenerlas bajo control. Por último, como les decía recién, la idea es que yo pueda tener una correlación entre el análisis estático y el dinámico. Por un lado, es importante contar con un módulo de colaboración de forma tal que cuando se detectan vulnerabilidades, se prioricen en forma general. Yo puedo estar analizando distintas aplicaciones con distintos niveles de criticidad para mi negocio, pero lógicamente el grupo de desarrolladores es uno solo, en el caso que fuera uno solo, por supuesto. Entonces, cada grupo de desarrolladores debería dedicarse primero a las de mayor criticidad. Pero si yo tengo una persona que está trabajando sobre una aplicación y resulta que en otra aplicación aparece una vulnerabilidad de criticidad mucho más alta, y podría ser una buena idea que esa persona pase a trabajar en otra aplicación para resolver un problema que para mi negocio es mucho más crítico. Entonces, tener una visibilidad global de todas las aplicaciones, de todas las vulnerabilidades de las aplicaciones, nos permite manejar mucho mejor nuestros recursos escasos y nos permite más rápidamente resolver nuestros problemas de seguridad que hayamos detectado. Por otra parte, también otro criterio es que yo puedo tener ciertas personas que tienen una formación en seguridad más fuerte, entonces a ellas puedo asignarle cierto tipo de vulnerabilidades específicas. Por conocimiento de seguridad, de repente las vulnerabilidades que tienen que ver con acceso a base de datos, bueno, se lo debe a la gente que está especializada en lo que es acceso a base de datos, por ejemplo. Y me permite automatizar la comunicación porque teniendo un módulo centralizado que me permita ver todas las vulnerabilidades y me permita generar algún ticketing o una cosa por el estilo, de forma tal que alguien puede conectarse, determinar cuáles son las vulnerabilidades, asignarlas, entonces después un programador ve sus pendientes como tickets en este módulo que tiene que ir resolviendo. Eso justamente me permite tener un mucho mejor control, lógicamente tener métricas, que es algo que tiene que ver con el gobierno, para poder demostrar que, como les decía antes, tengo las cosas bajo control, que tiene que ver con temas de conformidad. Lo que vemos acá es el ciclo de desarrollo de software típico, donde tenemos análisis, diseño, codificación, etc. Hasta aquí nada. Y tampoco es nada nuevo que los testeos de seguridad vayan al final.
Pero, como les decía antes, hay que modificar la forma en que se trabaja, tanto desde el punto de vista de conformidad con la PCI DSS, como desde el punto de vista de buena práctica de negocio. Corregir los problemas al final de todo, porque al final de todo lo detecté, es más costoso. Las personas que hacen este análisis de repente pueden no ser las personas que las resuelvan. Al tener la seguridad como algo separado de lo que es el ciclo de vida del software, el tema de integrar a los desarrolladores en la problemática de seguridad se hace mucho más difícil. Entonces es por eso importante modificar la forma en que se trabaja y pasar de ciclo de desarrollo de software a ciclo de desarrollo de software seguro. Es decir, que ya desde el principio tengamos una constante visibilidad de los problemas de seguridad que puede estar teniendo mi aplicación. Porque al tener herramientas, lógicamente es más fácil hacer un análisis de vulnerabilidades. No dependo de los pocos expertos que yo pueda tener, no dependo de que tengan un buen día, no dependo de que estén de vacaciones. Por otra parte, cuanto antes hago esto, más barato me va a resultar resolver los problemas detectados. La idea es que las aplicaciones ya salgan con seguridad incorporada y que la gente de desarrollo esté incorporada en el ciclo de desarrollo seguro. El óptimo sería lograr un compromiso de la gente de desarrollo con la problemática de seguridad. Por supuesto, si a la gente que desarrolla se la sigue midiendo exclusivamente por funcionalidad y tiempos de entrega, le estamos dando un mensaje contradictorio. Si empezamos a evaluar y hacer depender el bono anual de los niveles de seguridad que tiene el código que desarrolla, ahí claramente les estamos dando un mensaje alineado con lo que estamos tratando de decir acá. Si la organización dice que la seguridad es importante, más allá de incorporar tecnología, la organización debería comportarse como que realmente la seguridad es importante. Pero bueno, más allá de este tipo de adquisiciones, es importante que la gente de desarrollo pueda verse comprometida con la incorporación con el cambio de procedimientos, más allá de lo que es incorporación de tecnología. Tenemos que cambiar la forma en que se trabaja. Estas cajitas verdes que están ahí pueden ser un producto o pueden ser expertos. Lo primero de todo es cambiar el ciclo de vida del software para incluir la seguridad desde el principio. Lógicamente, vamos a utilizar herramientas porque nos dan una serie de ventajas, como ya todas las que mencioné. En cuanto a firewall de aplicación, vamos a brevemente a clarificar a qué nos referimos con seguridad negativa y seguridad positiva. De seguridad negativa hablamos cuando decimos que yo conozco ciertas cosas, o sea, pueden ser cierto tráfico, ciertos patrones, que sé que son maliciosos y por lo tanto los voy a denegar. Todo el resto lo dejo pasar porque, en principio, le concedo el beneficio de la duda, por así decirlo. En seguridad positiva es justamente la inversa. Yo conozco exactamente cuáles son el tráfico, los patrones, las transacciones válidas y solamente esas las voy a dejar pasar. Todo lo demás va a estar denegado. En el caso de seguridad negativa, que es por ejemplo lo que hace un antivirus o un IPS, todo está permitido salvo lo que está explícitamente denegado. En el caso de seguridad positiva, que es lo que hace un firewall de red, o como vamos a ver, un firewall de aplicación, todo está denegado, salvo lo que explícitamente está permitido. Entonces, en un firewall de aplicación,
lo que vamos a estar implementando es el modelo de seguridad positiva. ¿De qué forma? No es nada más que decir, bueno, dejo pasar conexiones al puerto 80, sino que yo ahora estoy analizando, como su nombre indica, a nivel aplicación, cuáles son las características justamente de la aplicación, qué URLs tiene, las extensiones de los documentos a los que voy a acceder por HTTP, cuáles son los headers válidos, las cookies válidas, los campos válidos. Un campo que tiene que llevar un correo electrónico tiene que tener una cierta forma específica, un campo con comentarios tiene que tener otra forma cierta específica donde, por ejemplo, no permito ni mayor, menor, apóstrofe, numeral, etc. Todas cosas que pueden servir para inyecciones. De forma tal de que el firewall de aplicación pueda conocer cuál es el comportamiento válido y permitir solamente el comportamiento válido. Lógicamente, enseñarle a la aplicación todo esto es un cierto trabajo. Y cada vez que la aplicación cambie, tengo que cambiar mi política de seguridad positiva. En caso contrario, si por ejemplo apareciera un nuevo módulo y mi firewall de aplicación no conoce ese módulo, va a bloquear el acceso. Entonces, de repente yo lo voy a estar publicando, pero no va a estar visible para mis clientes. Por lo tanto, cuando yo implemento un firewall de aplicación con seguridad positiva, lo que tengo que hacer es integrar, por lo menos en la etapa de QA, la seguridad positiva de forma tal que cuando la testeo, modifique en forma acorde mi política de seguridad. Típicamente, en un firewall de aplicación soporta la funcionalidad, por un lado, de trabajar en modo transparente e ir aprendiendo del tráfico, y por el otro, poder hacer lo que se llama un crawling de la aplicación, es decir, recorrerla todas sus URLs y demás, lo cual hay veces que tiene una utilidad limitada, particularmente en las partes que son dinámicas, donde yo ingreso una cierta información y en base, por ejemplo, a un query en una base de datos, la aplicación me responde. Entonces es importante que un firewall de aplicación sepa aprender del tráfico, poder trabajar en modo transparente y, por supuesto, tengo que saber decirle este tráfico es confiable y este otro tráfico no. Si yo le dejo pasar a través del firewall de aplicación solo tráfico confiable, entonces todo lo que vea lo va a incorporar a la política de seguridad positiva. Y una vez que lo saqué de modo aprendizaje, ya sabe en principio todo lo que tiene que saber y lo que esté por fuera lo va a tener que denegar. La idea es que este proceso se hace durante el QA. Entonces, cada vez que en etapa de QA yo verifico la nueva funcionalidad que esté testeando, previamente tengo que tener un firewall de aplicación de QA trabajando en modo aprendizaje, tomando como confiable el tráfico de QA, de forma tal que todo lo que vaya haciendo quien realice el QA vaya no solamente testeando la aplicación, sino también modificando la política de seguridad positiva. Y una vez que eso terminó, cuando publico la novedad de la aplicación, publico también las novedades en la política de seguridad positiva en mi firewall de aplicación productivo. De vuelta, esto es un cierto trabajo. Hay que balancear el costo-beneficio. Entonces, muchas veces, lo que se hace es no aplicar seguridad positiva para el 100% de mi aplicación, sino para aquellas partes más críticas. Si hablamos, por ejemplo, de transacciones de tarjeta de crédito, bueno, en el momento en que hago la transacción, donde permito al usuario verificar, hacer el checkout del carrito e ingresar los datos de su tarjeta, en esa parte yo sí quiero que mi firewall de aplicación implemente seguridad positiva. Pero en el resto, de repente, puedo conformarme con seguridad negativa. Es decir, básicamente va a actuar como un IPS
donde la idea es que yo tengo la posibilidad de actualizar firmas de seguridad exactamente del mismo modo de un IPS. Entonces, básicamente, donde no tengo seguridad positiva, que es donde mayor riesgo tengo un IPS que me protege, y la idea es que yo tengo que haber evaluado que mi nivel de riesgo es aceptable en ese caso. Si fuera de lo que es lo más crítico, la seguridad negativa me alcanza, básicamente mi firewall de aplicación funciona como un IPS, y en las partes más críticas va a funcionar como un firewall de aplicación propiamente dicho. Lógicamente la idea es que, a diferencia de un firewall de red, donde no importa qué es lo que tenga detrás, tengo una única política para filtrar todo el tráfico, bueno, yo tengo que tener políticas configurables para cada aplicación, porque lógicamente el aspecto, la funcionalidad, los campos válidos para una cierta aplicación no son lo mismo que para otra cierta aplicación, pero el firewall que está por delante tiene que poder proteger ambas. Entonces las políticas tienen que saber discriminar entre distintas aplicaciones. Algo que también es importante de un firewall de aplicación, que de alguna forma es una limitación de la tecnología de análisis de código, es que es independiente del lenguaje de aplicación de que se trate. El análisis de código, sea estático o dinámico, tiene que conocer exactamente el lenguaje en el cual estoy codificando, si no, lógicamente no va a poder entender, entre comillas, dónde hay una vulnerabilidad. En cambio, en el caso de un firewall de aplicación, sea que está hecho en CGI, COBOL, no sé, lo que fuera, es totalmente independiente, porque todo lo que le interesa al firewall de aplicación es básicamente el tráfico HTTP y los documentos HTML o, bueno, de las distintas variedades que pudiera recibir, qué características tienen, pero cómo se generaron le resulta totalmente transparente. Y por último, al implementar un firewall de aplicación, estamos respondiendo en forma directa al requerimiento 6.6 de la PCI y estamos de vuelta mejorando los resultados del 11.3.2 que tiene que ver con lo que está en test. Entonces, ¿qué ventajas me da la adopción de cada una de estas tecnologías? En cuanto a análisis estático, detección temprana del origen exacto de la vulnerabilidad. Eso es realmente muy valioso. Junto con eso, no solamente lo detecto, sino que además explico por qué eso es un problema y sugiero formas de resolverlo, y la posibilidad de tenerlo batch o integrado al líder. En cuanto a análisis dinámico, detección de vulnerabilidades que solamente también me estás que solamente se detectan en tiempos de ejecución, y poder detectar todos los puntos de acceso, que eso es importante para la detección de backdoors, que por más que yo haga escaneo estático dinámico, si no sé ver cuáles son los puntos de acceso, los backdoors no tengo forma de darme cuenta que son maliciosos o no. Y lo que es seguridad positiva y negativa me permite protegerme contra vulnerabilidades zero day, es decir, ya incluidas en el código desde antes que fuera analizado, contra ataques específicos que pudieran ser de la aplicación. La idea es que la seguridad positiva me va a permitir no solamente protegerme de ataques conocidos, sino de ataques que pudieran ser propios de mi aplicación, que por algún motivo esos problemas de seguridad los tuviera yo y no otras aplicaciones. Y como les decía recién, es independiente del lenguaje de programación, y por otra parte también es interesante el tema de la escalabilidad, porque el firewall de aplicación está por fuera de la aplicación. No es que típicamente yo lo que voy a tener en una aplicación web es un conjunto de servidores con algún balanceador delante. Si yo tuviera que poner en cada uno de mis servidores web el firewall de aplicación, se complica el tema de la escalabilidad, tanto desde el punto de vista del mantenimiento de la solución, como lógicamente del tema del costo. En cambio, algo que está por fuera me va a dar mejor nivel de escalabilidad, de vuelta, tanto en administración de la infraestructura como costos. Entonces, para ir cerrando,
En cuanto a compliance con la PCI DSS, lo que es análisis estático y dinámico, si lo adoptamos, directamente cumplimos con la 6.6. Entonces, eso ya es un valor si a mí me interesa lo que es compliance con PCI. Además, me da herramientas para satisfacer todo un conjunto de requerimientos, más allá de del 6.6, que es muy puntualmente que lo responde, hay otros requerimientos que también me ayuda a responderlos correctamente. Y no solamente resolverlos, sino también poder demostrar, visualizando cuáles son las actividades principales, generando reportes detallados, con métricas y demás, me permite demostrar cumplimiento con la norma. Porque bueno, por supuesto, no solamente es importante el cumplimiento en sí, sino también la demostración del cumplimiento, que en definitiva es lo único que va a ver un auditor. Y en cuanto a seguridad, porque bueno, como les venía diciendo, esto debería interesarnos no solamente desde el punto de vista de cumplir con la norma, que puede ser un requerimiento de negocio totalmente válido, pero el cumplimiento de la norma no necesariamente me está diciendo que estoy en niveles de seguridad que realmente son los que mi organización necesita. De hecho, hay compañías que cumplen con PCI y han tenido incidentes graves de seguridad. Entonces, el cumplimiento con la PCI no es sinónimo de estar con niveles de riesgo acordes a mis necesidades. Es sinónimo de poder seguir haciendo transacciones con tarjeta de crédito. Pero como les decía, también está la temática de seguridad. Entonces, lo que es perímetro de seguridad no es suficiente. Tenemos que enfocarnos en las aplicaciones, tenemos que modificar la forma en que se generan esas aplicaciones, modificando el ciclo de vida para introducir la seguridad desde el principio. La idea es adoptar tecnología, adoptar herramientas que nos permitan hacer esto en una forma mucho más confiable y escalable. Entonces, durante la codificación y el QA, adoptar análisis estático y dinámico, respectivamente. En producción, lo recomendable es adoptar una solución de firewall de aplicación que integre tanto seguridad positiva como negativa. Y lo que es crítico es la capacitación de los programadores, no desde el punto de vista de uso de la herramienta, sino desde el punto de vista de cuáles son las mejores prácticas para evitar que introduzcan problemas de seguridad en mis aplicaciones. Y la herramienta debería ayudarme a esto, porque no solamente tiene que detectar cuál es la línea en cuestión, sino también explicar por qué eso es un problema y cómo debería resolverse. Y algo que muchas veces se deja de lado o no se tiene en cuenta, hablando de seguridad, es el tema del análisis de riesgo inicial. Yo tengo que tener en cuenta cuáles son mis riesgos realmente, dónde me aprieta el zapato, por así decir, para permitirme primero priorizar cuáles son las cosas más importantes que tengo que hacer y dedicarme a ellas primero antes que a otras que pueden llegar a quedarme más cómodas, puedo llegar a conocerlas mejor, pero realmente no son las que mejor rendimiento me van a dar en cuanto, de vuelta, a los niveles de riesgo de mi organización. Entonces, al menos desde un punto de vista conceptual, el origen de todo esto, el origen de estas iniciativas, debería estar basado inicialmente en un análisis de riesgo para saber realmente en dónde tengo que poner el foco en mi organización para empezar a corregir lo que mayor riesgo me implica. Bueno, ¿preguntas? Mucha información, Sergio. Así pasamos en Chile, igual. ¿Alguien está interiorizado con la PCI? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Sergio, te damos un fuerte aplauso. Bueno. Gracias.